Ministerios El Shaddai Guatemala presenta al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Estamos equipándonos durante esta semana a través de este mensaje de la guerra espiritual. A mí me gusta mucho hacer un paréntesis y decir que, si bien yo no fui el que escogió el título, se ha hecho muy conocido el mensaje de la guerra espiritual, pero estoy en absoluto desacuerdo con el nombre. No me parece que el nombre correcto sea guerra espiritual, aunque pues reconozco que todos lo llaman así. Me parece que el nombre correcto es victoria espiritual, porque Cristo Jesús no nos metió en una guerra. Cristo Jesús nos dio la victoria en esa guerra y nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. El día de hoy iniciaremos con una recapitulación a efecto de que todos estemos hablando del mismo tema. Hay dos voluntades en este tiempo en el cual vivimos. Una voluntad genuina, auténtica, la voluntad de Dios. Y la otra que es una rebelión, una usurpación, la voluntad del diablo, de Satanás. En el tiempo en el cual nosotros vivimos, déjenme decirlo, ahora ya todos manejamos los mismos términos, entre una eternidad y la otra, en este periodo, en este paréntesis de tiempo en el cual nos encontramos, hay dos voluntades. Y el problema, el pecado, debiéramos decir, consiste en la no escogencia de la voluntad de Dios. Cuando el hombre decide ser independiente de Dios y tácitamente rechaza la autoridad de Dios como tal, por medio de su selección, de su decisión, decidiendo escoger su propio deseo, el deseo de su propio corazón, en vez de escoger la voluntad o deseo de Dios. Entonces, hemos visto con detalle que la voluntad que debiéramos escoger es la voluntad de Dios. Y cuando la escogemos, nos alineamos, le entregamos nuestra lealtad a Dios. Pero si por el contrario nos vamos por otro camino, sea este el camino de la voluntad del diablo, en el caso por ejemplo de un chamán o de un ocultista, de un satanista, de un individuo consagrado al diablo, o bien, no en el caso nuestro, que no estamos consagrados al diablo, pero si nosotros escogemos nuestra propia voluntad es diferente o distinta de la de Dios y por tanto estamos rechazando la voluntad o la autoridad de Dios. Ser independiente entonces para la escogencia de nuestro caminar equivale a rechazar la autoridad de Dios como tal. Solo Él es Dios. Y el camino del creyente consiste en alinearse totalmente, entregarle totalmente nuestra lealtad al Dios creador de los cielos y la tierra. Ahora, yo quisiera mostrarles unos versículos. Me gusta que todo lo confirmemos con la palabra del Señor. Entonces quiero llevarles al libro de Jeremías y que me acompañen a caminar por la palabra y ver escrito y escuchar con nuestros oídos lo que la Escritura dice acerca del tema que estamos tocando. Jeremías capítulo 16. Miren lo que la palabra dice. Jeremías capítulo 16, versículo 12.
y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Es claro, ¿verdad? Es maravillosa la palabra. Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Versículo número 19. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Déjenme parar aquí un momento, esto es muy importante. El día de ayer hablamos de las características de los reinos, y dijimos, las características básicas, esenciales, sobre las cuales descansa el reino de la luz, o el reino de Dios, son estas: la luz, la verdad y el amor. ¿Se recuerdan ustedes? Mientras que el reino de las tinieblas descansa sobre las tinieblas, la mentira y el temor. Y luego pasamos a una segunda categoría muy importante y dijimos así: la interacción que los seres humanos tienen con los reinos produce una consecuencia. Mi interacción con el reino de Dios y mi interacción con el reino de las tinieblas produce un resultado, aunque sea invisible, aunque yo no lo vea inmediatamente, aunque no sea una causa-efecto instantánea, siempre produce una consecuencia. Y la interacción que yo tengo con el reino de Dios puede ser, debido a mi actitud, una interacción de obediencia o de desobediencia. ¿Me están siguiendo? Si mi actitud es de obediencia, entonces mi decisión será acorde a la voluntad de Dios y entonces mi accionar provocará bendición. ¿Me están siguiendo? Pero es el mismo Dios, fíjense bien en esto, es Jehová en persona quien dice: maldito el varón que confía en el hombre. Quiere decir que esa maldición viene directamente de Dios. Es tremendo esto. Quiere decir que Dios dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Quiere decir entonces, queridos hermanos, perdonen que sea repetitivo, pero para aclarar el punto, quiere decir que mi interacción con Dios, con el reino de Dios, puede tener buenas intenciones, pero en un momento determinado, en vez de poner mi confianza en Jehová, en vez de poner mi dependencia en Dios, yo me tuerzo y confío en el hombre, o confío en mí, que soy hombre, confío en mi entendimiento, en mi discernimiento, confío en mis propios medios, pongo carne por mi sostén y me aparto de Jehová. ¿Y qué obtuve? Obtuve una maldición de parte de Dios. ¿Me están siguiendo? Es muy importante la interacción que tengamos con los reinos. Cada vez que yo voluntariamente me someto al reino de las tinieblas, cada vez que me someto a las tinieblas, obtengo maldición. Cada vez que desobedezco a Dios, la obtengo. En cambio, cada vez que me entrego totalmente en dependencia y obediencia a Jehová, ¿qué obtengo? Bendición. Y no solo para mí, pero para las próximas generaciones, para mi descendencia. Déjenme entonces regresar a Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien,
sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En cambio, miren el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y como Dios es perfecto en el mismo contexto, sigue el versículo siguiente. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiere decir, queridos hermanos, que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Déjenme mostrarles el versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Es clarísima la palabra, ¿verdad? Vamos ahora a segunda de Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo número 1. Este es un pasaje impresionante, lo leímos ayer, lo quiero repetir. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Está hablando Dios de las grandes promesas que nos ha dado, y dice, capítulo 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Se los dije ayer, lo vuelvo a repetir, el concepto en el griego es a causa de que cada uno quiere su propio camino. Quiere decir que el mundo está corrupto exactamente porque nos hemos desviado. En vez de querer hacer la voluntad de Dios, hemos escogido el camino de nuestro propio deseo, de nuestra propia lujuria, de nuestra propia concupiscencia. ¿Me están siguiendo? Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Me están escuchando? Hay dos reinos, queridos hermanos, y cada reino tiene su propio lenguaje. Ahora, ¿qué es el lenguaje del reino? Cada reino tiene una manifestación natural, una expresión propia, una forma de expresarse o de manifestarse, un idioma, un lenguaje, una manera de comunicarse. El reino de Dios, el reino de la luz, tiene su propio lenguaje. Y el reino de las tinieblas tiene su propio lenguaje. El lenguaje del reino de la luz se llama la intercesión. La oración intercesora es la manera normal, natural de expresión del reino de la luz. La luz que hay en nosotros encuentra su expresión a través de nuestros labios en intercesión. Esa es la manera de Cristo. Por el otro lado, el reino de las tinieblas tiene su propio idioma, porque el reino de las tinieblas tiene su propio Señor, y su Señor es el acusador de los hermanos. Entonces el idioma del reino de las tinieblas es la acusación. Ahora, el día de ayer nosotros hablamos bastante de la acusación. El día de hoy quiero hacer énfasis en la intercesión. Miren, solo déjenme decir esto. Me confunde el hecho de visitar varios países, y los hermanos son muy amables, muy amorosos, y entonces le hacen a uno un servicio, un tiempo especial con los latinos. Siempre pasa así. Uno va a una ciudad y dice, tenemos aquí un grupo de latinos y queremos juntarlos para que hablen español, para que ellos oigan la palabra en castellano, y entonces nos reunimos.
Pero me llama la atención que lo mismo sucede en Estados Unidos, que en Canadá, que en Nueva Zelanda, que en Australia. Los latinos hablan español y no quieren hablar inglés. Yo no entiendo. Yo no iría a vivir a Estados Unidos y decir que no quiero aprender a hablar inglés. Yo no lo comprendo. No lo entiendo. Para mí es una aberración. Si no estoy dispuesto a aprender el idioma del lugar a donde voy, mejor no voy, ¿me entienden? Entonces, para mí es algo confuso. Pero se da una y otra vez. El otro día estuve con un grupo hermoso de hermanos, amorosísimos, chilenos, argentinos y salvadoreños, en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Y nos juntamos, amorosísimos los hermanos. Y les digo yo, ¿y en qué trabajas? Y estamos platicando. Y la mayoría no hablaban inglés. Decía yo, pero ¿cómo se vinieron a vivir aquí? ¿Cuánto hace que viniste? Y decía alguno, por ejemplo, 7 años. Otro decía 9 años. Decía yo, ¿cómo es posible que vienen a otra nación y no hablan el idioma? Bueno, miren ustedes cómo es de extraño lo siguiente. ¿Cómo es posible que hay cristianos que nacen de nuevo, viven 20 años como cristianos y no aprenden a interceder? Es como vivir en Estados Unidos y no hablar inglés. No se pueden comunicar. Cuando he estado con estos grupos, no estoy hablando peyorativamente de ellos, es una observación. Cuando he estado con ellos tienen problemas. No quieren ir al médico porque no se entienden con el médico. No quieren ir a no sé dónde porque no pueden hablar. Están limitados. Uno le pregunta, ¿cómo estás en tu trabajo? Dice, tengo que trabajar en tal cosa porque como no hablo inglés. ¿Me están escuchando? ¿Cómo es entonces que los cristianos puedan vivir como cristianos sin aprender el lenguaje propio del reino donde viven? La intercesión. Ahora, sería curioso también que las personas que viajan a otro país quieran seguir hablando su mismo idioma y quisieran a la fuerza imponer su idioma a los otros. ¿Se imaginan ustedes en Estados Unidos que llegaran este grupo de personas a cualquier oficina y hablaran en español y demandaran que les entendieran los otros? Los otros se reirían, le dirían, vino al país equivocado, ¿qué le pasa? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es entonces que los cristianos quieran seguir usando el lenguaje de la acusación? Es tremendo. Tengo un versículo hermosísimo para mostrarles en un momento, pero se los voy a mostrar ahora de una vez. Isaías capítulo 58. Esto es hermosísimo. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios se arrepiente de haber estado participando en la acusación? ¿Qué pasa cuando nosotros somos confrontados con la verdad y reconocemos delante de Dios de que estábamos mal, que estábamos acusando y conviniéndonos, oponiéndonos de acuerdo con el diablo y con el reino de las tinieblas? Cuando nos arrepentimos y cambiamos, ¿qué pasa? Isaías 58, 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidad. Si leyésemos otra versión, diría, y el dedo acusador, y el hablar vanidad o mentira. Cuando quitamos la acusación de nuestros labios, entonces nacerá nuestra luz como el alba, y nuestra salvación se dejará ver. Pero lo más emocionante es esto. Entonces invocarás y te oirá él, clamarás y Dios te contestará, heme aquí. Vamos a hablar ahora del lenguaje del reino de la luz, la intercesión. Y les invito a acompañarme en un viaje por el Antiguo Testamento para que veamos el plan original de Dios. Génesis capítulo número 12. Y este pasaje es el pasaje en el cual Dios llama a un hombre que se llama Abraham. Abraham vive en un lugar que se llama Ur, que pertenece al reino de los caldeos. Los caldeos eran un pueblo pagano, muy pagano, precursores del culto babilónico.
Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y escuchen la promesa: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y escuchen esto, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Quiere decir que la posición para la que Dios llamó a Abraham es una posición sumamente especial. Ahora hace su inicio o su presentación aquí el plan original de Dios. Dios esperaba que la raza humana, en este caso Abraham, y de los lomos de Abraham, el pueblo de Israel, Dios esperaba de ellos un sacerdocio. Y lo ilustra de esta forma: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios lo escogió y lo separó para que tuviese un sacerdocio. En Génesis 22:18, Dios le habla y le dice: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿para qué Dios buscó un amigo? Porque Dios buscó un amigo y encontró un amigo, Abraham, y luego se llamó Abraham. Y Dios encontró su amigo, me parece que lo mencioné ayer, para tener un amigo a quien poder comunicarle sus planes. Porque Dios le dijo: no es bueno que yo oculte mis intenciones a mi amigo Abraham. Te hago saber mis planes, Abraham. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y se lo dice a su amigo para que su amigo Abraham interceda por Sodoma y Gomorra. Ese es el lenguaje del reino de Dios, del reino de la luz, lo natural del reino de Dios. Entonces Abraham intercede, ustedes lo recuerdan. ¿Qué pasará si hay 50 justos, o 40, o 30 justos? ¿Recuerdan ustedes? Luego, continuamos nuestro camino y nos encontramos con Israel en Éxodo capítulo número 19. El pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Es emocionante. Dios dice o revela su plan en este pasaje. Dios habla de cuál es su intención en tener un pueblo para sí mismo. Fíjense ustedes esto que voy a decir. Es tan hermoso. Miren el trabajo de Dios. Fue Dios a buscar un hombre a una nación pagana. Lo sacó de ahí. Hizo una amistad con él. Le dio una y otra promesas. Se le manifestó de una y otra forma a Abraham. Le levantó descendencia a un hombre que ya era un hombre anciano con una mujer anciana estéril. Y Dios milagrosamente le levantó a Isaac. Prueba la amistad de este varón pidiéndole que le sacrifique a su hijo, y este hombre ha llegado a tal relación con Dios y tal confianza que está dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios ha probado que este es su amigo. ¿Y qué hace Dios? Le levanta todo un pueblo. Ahora fíjense bien, ¿para qué quería un pueblo Dios? Dios quería un pueblo que fuera su pueblo de sacerdotes para poder bendecir a toda la tierra, para poder hacer sacrificio por toda la tierra, para poder ofrecer holocausto por todas las naciones de la tierra, para que se parara en la brecha, para que Dios no destruyese a toda la tierra. Párense conmigo en el paréntesis. Imagínense el paréntesis en sus mentes en este momento. Adán había entregado la tierra. Adán se la había dado al diablo. Le había dado el señorío, el dominio. El diablo tenía todo en la mano ahora. Y el diablo comenzó a crear su sistema, a corromper el sistema de Dios y a crear lo que conocemos hoy como mundo, el cosmos, su sistema de opresión satánica. Comenzó a guiar a la gente, a apartarla de Dios y a guiarla al paganismo, a la idolatría, al ocultismo, etcétera. Y lo logró. Ustedes recuerdan en los tiempos de Noé, recuerdan los tiempos de Babel, ustedes recuerdan lo que hizo. Pero Dios en su amor dice: me voy a levantar un pueblo para que ese pueblo sea mío y se ponga en la brecha por amor a los perdidos.
Y dice la palabra en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas palabras se repiten todo el tiempo hasta el Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Él, dice la palabra, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dios está buscando reyes y sacerdotes, lo expresa aquí, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y ahora, la palabra bien nos habla en Apocalipsis 1, 5 y 6, porque ustedes saben, queridos hermanos, que el pueblo de Israel le falló a Dios, y Dios se volvió a quedar sin intercesores, se volvió a quedar sin lo que estaba buscando, un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo de Israel, de primero Israel y luego Judá, se prostituyeron, se fueron, se apartaron de Dios, y Dios se quedó otra vez, porque dice en Ezequiel 22:30, busqué un hombre que hiciera vallado y se pusiera en la brecha a favor de toda la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Se quedó Dios sin sacerdotes, se quedó sin gente santa. ¿Y qué hizo? Levantó otro sacerdocio, la iglesia. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y ahora habla de nosotros. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y después tenemos nosotros en 1 de Pedro 2, 5, sacerdocio santo. Dice, somos piedras vivas, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el mismo capítulo 2 de 1 de Pedro, en el versículo 9, dice, ustedes son real sacerdocio. O sea que somos un sacerdocio real y sacerdocio santo. Dios sigue buscando a los intercesores. Dios sigue buscando a la gente que se pare en la brecha a favor de la tierra. Dios no necesita que nosotros acusemos. Ya el acusador es el diablo. Dios no necesita que nosotros nos paremos delante de Él y le digamos, Padre, mira a los mundanos, mira a los pecadores, mira a los engañadores, mira a los mundanos sucios, mentirosos. Dios no necesita eso. Dios nos creó, nos salvó y nos lavó con la sangre de Cristo para lo contrario, para que nosotros procedamos a interceder. La función de la iglesia es una función intercesora. Y el mejor ejemplo, esto les va a gustar mucho, el mejor ejemplo que hay de que tuvo entendimiento del lenguaje de los reinos, y tuvo entendimiento de la interacción con los reinos, y tuvo entendimiento de las dos voluntades, es Jesús, por supuesto. Y quiero mostrarles por pasos la actitud de Cristo. Juan capítulo número 5. Juan capítulo número 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Escuchen esto. Porque no busco mi voluntad, sino busco la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué voluntad buscaba Jesús? Dice, no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad del que me envió, de mi Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, se nota entonces que Cristo sí tiene bien claro lo de las voluntades. Él vino específicamente a cumplir la voluntad de Dios. Y ustedes recordarán, yo no puedo leerles todos los pasajes, pero ustedes recordarán que dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Se recuerdan ustedes? Pero les quiero mostrar algo más emocionante. Filipenses capítulo número 2.
Y esto es tremendamente importante para nosotros. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo número 2, verso 5. Leamos desde el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Esto es tremendo o no? Él era Dios, pero no se aferró al hecho de ser Dios. No tomó el hecho de ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de hombre, y tomando forma de hombre, hecho hombre, tomó condición de siervo, se humilló a sí mismo y dice, fue obediente hasta la muerte. Y todavía añade, muerte de cruz. Y fíjense bien por qué añade muerte de cruz, porque la palabra dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y él sabía que al morir en la cruz, él se hacía maldición, y fue obediente hasta ahí, por amor a nosotros, por un lado, y por el otro, por cumplir la voluntad de Dios, del Padre, no la suya propia. Ahora, ¿cómo se llama esto? Esto se llama el Espíritu de Cristo. Déjenme que siga. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta es la muestra del Espíritu de Cristo. Una entrega total. Se entregó absolutamente a la voluntad de Dios. Eso se llama el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es tremendo lo que dice Romanos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguien o alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjese bien, tener el Espíritu de Cristo quiere decir entregarse totalmente a cumplir la voluntad de Dios. Eso es tener el Espíritu de Cristo. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Me están siguiendo? El mejor ejemplo que existe de selección o escogencia entre los dos lenguajes es Cristo. Este pasaje es hermosísimo. Romanos capítulo número 8. Quiero mostrarles que Jesús estaba consciente de lo que estamos hablando. Del lenguaje de acusación y del lenguaje de intercesión. Este pasaje es maravilloso. Romanos capítulo número 8. Toda la Biblia es maravillosa. Romanos capítulo número 8. ¿Están listos? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No es esto tremendo? Está muy claro. Él es acusador, no, dice la Biblia, Él es intercesor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué promesa, hermanos! ¡Qué maravilla! Cuando nosotros nos apartemos de la acusación y nos entreguemos a la intercesión, entonces amanecerá nuestra luz como el alba. Y entonces Jehová dirá, heme aquí. ¿Me están siguiendo? Nuestras decisiones determinan la atmósfera espiritual en la cual vivimos. Todas nuestras decisiones van seguidas de acciones y todas nuestras acciones tienen consecuencias.
Ahora déjenme mostrarles algo. Muchas veces nosotros cometemos un error en este sentido. Vemos causa-efecto en lo natural y lo recibimos y lo entendemos bien. Por ejemplo, déjenme decirles, ya usé este ejemplo en una ocasión. Si una persona gana un sueldo de 1,000 y ustedes lo ven, que la primera semana gasta 200 y la segunda semana gasta 500 y la tercera semana gasta 500, ¿qué le va a pasar a fin de mes? Pues va a estar endeudado. Se le va a terminar el dinero y va a estar endeudado. Es una causa-efecto. ¿Es correcto? Veamos otra causa-efecto. Si ustedes ven una persona que es ahorrativa y trabajadora y hace un buen negocio en enero y un buen negocio en febrero y un buen negocio en marzo y otro buen negocio en abril y otro buen negocio en mayo y ahorra y hace otro buen negocio en junio, ¿cómo será a fin de año? Será una persona próspera. Causa-efecto. Causa-efecto. ¿Me están siguiendo? Las personas dicen esto, ¿verdad? Dicen, no salgas así destapado porque te va a dar catarro o gripe. ¿Sí? Así, o un resfrío. Causa-efecto. Pero muchas veces no pensamos que también en el reino espiritual todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Y la palabra de Dios dice que cada una de nuestras acciones tienen una consecuencia. Muchas veces lo que sucede es que no son inmediatas las consecuencias, sino que tardan un tiempo, como por ejemplo las maldiciones. Tardan un tiempo en venir y entonces nosotros no advertimos ya se nos olvidó qué es lo que nos provocó el problema. Hubo un instante en el cual veníamos con Jehová y nos desviamos, nos apartamos de Jehová, pusimos nuestra confianza en el hombre, pusimos nuestra confianza en la carne y como la palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre, vino la maldición. Pero tal vez no viene en 15 días o en 4 semanas. Entonces al año ya ni siquiera nos recordamos de dónde empezó el problema. Voy a mostrárselos en otro aspecto. Cuando una persona comienza a orar y a orar y a orar, de repente viene sobre esta persona la bendición. La persona continúa orando y continúa caminando en la bendición de Dios. De repente se le olvida orar, el diablo le engaña de alguna manera y deja de orar. Ya simple y sencillamente está gozando tanto la presencia de Dios, la unción y la bendición que se le olvida orar. Y ya no tiene la comunión con Dios. Y sigue caminando como en un resbaladero a toda velocidad. Pero de repente se para. Dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Qué sucedió? Como tardó un tiempo de aviada o de corriente, no se da cuenta que lo que dejó de hacer afectó su vida. Voy a ponerles otro ejemplo. Cuando la persona aprende a confesar bien con sus labios, le explican y le dicen, por ejemplo, mira, la palabra dice que comerás el fruto de tus labios, te llenarás del fruto de tu boca. Entonces tienes que hablar bien, no estés diciendo que estás enfermo, di que estás sano, diga el débil fuerte soy, etcétera, y aprende el mensaje. Entonces la persona comienza a hablar bien. El lunes les hago una pregunta, ¿el martes cambia todo? Ustedes saben que no. Ustedes saben que no es así instantáneo. Ahora, ¿cambia? Sí cambia. Cuando la persona empieza a cambiar la atmósfera espiritual, toda su vida es afectada, transformada por el poder de la confesión de la palabra de Dios. Y si la persona deja de hacerlo, también va a seguir como una sombra, como una corriente, como una viada, por un tiempo. Entonces, lo que estoy tratando de ilustrar, amados hermanos, es que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Jeremías capítulo número 2. Déjenme mostrárselos. Jeremías capítulo número 2. En realidad quiero decirles que todavía nos encontramos en la introducción. Todavía no hemos entrado a conocer Efesios 6:12. No hemos visto a nuestros enemigos, no hemos entrado todavía a la batalla espiritual, pero vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Jeremías capítulo número 2, versículo número 7. Miren esto. Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová
y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Este es un pasaje hermosísimo, es clarísimo. Yo les llevé a tierra de bendición y abundancia, pero ustedes se apartaron de mí, dice la palabra. Qué claridad, ¿verdad? Dice, entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no preguntaron dónde está Jehová. Los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Pero la consecuencia, pónganle atención a la consecuencia, dice, por tanto contenderé aún con vosotros y con los hijos de vuestros hijos. Paren un momento aquí y piensen, estos nietos, porque los hijos de sus hijos son nietos, ¿sí? Cuando ellos vivieron, no había abundancia, no había prosperidad, no había bendición, pero ellos ni siquiera sabían por qué tenían un problema. Ellos ni siquiera sabían por qué tenían un problema. El problema había sido de sus abuelos, que los sacerdotes no conocieron a Jehová, que los que tenían la ley no la respetaron, que los profetas profetizaron en nombre de Baal. Pero ¿quién sufrió la consecuencia? La palabra lo dice, los hijos de tus hijos. Déjenme mostrarles otros ejemplos y después les voy a llevar a un pasaje hermosísimo. Capítulo 2, verso 11. Estoy en Jeremías 2, verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se dan cuenta? Dice con claridad, me dejaron a mí. Y se hicieron para sí mismos sus propias cisternas, pero no sirven, son cisternas rotas que no retienen agua. Sigamos. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Y escuchen esto, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, así fue el número de tus dioses. Hermanos, la Biblia es clarísima. Nuestras decisiones nos tienen una consecuencia.
Déjenme leerles en el capítulo 3, el verso 2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Estoy tratando de hacer un punto. Estoy tratando de llevarles al momento de enseñar, de primero, antes de hablar de los principados y las potestades, de mostrarles que los principados y las potestades tienen poder y están ahí, encima de nosotros, subyugando nuestras naciones, porque nosotros dimos lugar a ello. O quizás no nosotros, pues nuestros padres y los padres de nuestros padres dieron lugar a ello. Y debemos entender que las tinieblas, la cubierta de tinieblas es formada por las acciones de los hombres que toman acciones independientes de Jehová. Se van detrás de su propio camino, detrás de su propio corazón, detrás de su propia concupiscencia, le dan lugar al pecado. Cuando el pecado es consumado, da lugar a la muerte es tinieblas, se teje una cubierta de tinieblas sobre una nación, o sobre un país, o sobre una familia. Ahora, pasemos a otro punto, y veamos qué hizo Jesucristo. Cristo Jesús vino para derrotar al diablo. Vino para vencer al enemigo. Ayer leímos 4 pasajes que son contundentes. Mateo 28:18 dice Jesús: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Apocalipsis 1:18 dice Jesús: yo soy el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: él padeció igual que los hombres, sangre y carne, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La victoria de Jesús es una victoria contundente, tremendamente contundente. Por eso me gusta llamarle victoria espiritual, no guerra espiritual. La guerra espiritual es un término engañoso. ¿Por qué? Porque las personas piensan más o menos en un pulso, más o menos en una lucha de brazos. Dicen, la guerra espiritual podemos ganar o podemos perder. No es cierto. En la guerra espiritual no podemos perder, porque Cristo ya venció al diablo. Estamos envueltos en una guerra con unos enemigos previamente derrotados por Cristo. Ahora déjenme enseñarles lo que la Biblia dice de lo que Jesús ha hecho. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 13. Escuchen esto. Esto se parece a nuestro clamor. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Pues esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros hoy. Vemos a nuestras naciones subyugadas por los problemas. La idolatría ha conducido a nuestros países a la pobreza, al sometimiento, a la esclavitud. Voy a hacer algo complicado, pero claro. Les quiero enseñar algo. Nosotros en América Latina somos tachados de ingobernables, incivilizados, tercermundistas. Se nos acusa de 4 o 5 cosas. Los periódicos de todas las naciones del mundo lo repiten. Las agencias de noticias es lo único que dicen acerca de nosotros. Y hablo de toda América Latina, no solo Guatemala. Dicen que somos personas que derraman sangre, que tienen una y otra vez revoluciones, golpes de Estado. Dicen de nosotros que tenemos escuadrones de la muerte y estamos llenos de corrupción. Eso es lo que se dice de nosotros. Y se nos mira como ciudadanos de segunda clase en el mundo, porque los latinoamericanos tenemos esos 5 problemas. Orando a Dios, buscando el rostro del Señor y las causas
Porque, vuelvo a insistir en lo de ayer, tenemos el continente más rico y más precioso y más bello de toda la tierra. Y ciertamente no carecemos de fuerza de trabajo. Nuestros pueblos son pueblos jóvenes, llenos de juventud y de fuerza. Sin embargo, tal parece que nuestro continente está maldito, porque estamos llenos de problemas, de esos 5 problemas y otros más. Y empecé a pensar y a buscar respuestas. Y me encontré con otro país con el cual nosotros no tenemos mucho en común. Italia. No compartimos el idioma ni la raza. No tenemos grandes lazos culturales con Italia. Italia en realidad no es tercermundista. Italia pertenece a la G7, los 7 países más desarrollados del mundo, más industrializados y más ricos. Pero qué curioso que compartimos los mismos 5 problemas. Allá no se llama revolución, pero ustedes saben que en 40 años han tenido más de 50 gobiernos. No le dicen golpe de Estado, pero han tenido 50 gobiernos en 40 años. No le dicen escuadrones de la muerte, allá le dicen mafia. El derramamiento de sangre es el mismo. La corrupción sí se llama corrupción. En fin, compartimos los mismos problemas. Los escuadrones de la muerte se llaman mafia, tienen el derramamiento de sangre, tienen la corrupción. ¿Cuáles son los otros 2? Los golpes de Estado, la revolución, pero la misma ingobernabilidad, aunque no se llama igual. Qué curioso, pensé yo. Y de repente vino otro país a mi mente. Filipinas. Con Filipinas no tenemos nada en común. No tenemos la raza, no tenemos el mismo idioma, no tenemos lazos y además queda del otro lado de la tierra. Sin embargo, los filipinos tienen estos problemas: revolución y golpes de Estado, derramamiento de sangre, corrupción y escuadrones de la muerte. Qué curioso, ¿verdad? Entonces pensé en otro país, Irlanda del Norte. No tenemos nada en común con Irlanda del Norte, pero tiene los mismos problemas, solo que en Irlanda del Norte no se llama escuadrones de la muerte y tampoco se llama mafia, allá se llama terrorismo. Pero son los mismos problemas otra vez. Y podría citarles más ejemplos. Podría citar a Portugal, podría citar la historia de España, no tenemos tiempo. Entonces empiezo a pensar y digo, debe haber un elemento común. ¿Qué tenemos en común con Irlanda del Norte, con Italia, las Filipinas, Guatemala, América Latina? Tenemos en común a la Iglesia Católica. ¿Me están escuchando? Tenemos en común la idolatría. Y estamos todos cosechando los mismos efectos. No importa un país rico como Italia, o un país como las Filipinas, o uno como Guatemala, o uno como México. No importa que unos hablen italiano, los otros hablen tagalo, los otros hablen castellano y los otros hablen portugués. ¿Se dan cuenta? Entonces me doy cuenta yo que las acciones de los hombres tienen un efecto directo espiritual en la cubierta de tinieblas que después determina todos los eventos de esa nación. ¿Me están siguiendo? Ahora sí estamos uniendo los conceptos de la territorialidad de los espíritus y de las maldiciones y bendiciones y de la acusación y la intercesión. Ahora sí estamos poniéndolo todo junto. Nuestros problemas son fruto de las acciones o decisiones voluntarias del alma de los hombres. El diablo no tiene poder, lo vimos ayer en detalle. Entonces, ¿cómo puede hacer algo? Tiene que echar mano a través de la usurpación del poder de alguien más. Y solo hay 2 fuentes de poder en el universo. Una es Dios y la otra es el alma de los hombres. Por supuesto, el diablo no puede echar mano del poder de Dios. Entonces usa el alma, la voluntad, la decisión, la capacidad volitiva de los hombres que voluntariamente, perdónenme la redundancia, escogen sus propios caminos en vez del camino de Jehová. Y sus acciones producen resultados espirituales encima de los pueblos. Y someten o sujetan a los pueblos a esclavitud.
¿Me están siguiendo? Quiero mostrárselos en la palabra. Isaías capítulo 26. Ya les leí ese pasaje, perdónenme. Jehová Dios nuestro, esto en el verso 13, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. ¿Quién es ese Mashimón para venir a gobernar en nuestro país? ¿Quiénes son esos ídolos para sujetar a nuestra gente? ¿Quién es ese San Pascual Bailón para tener a la gente sujeta a la esclavitud? ¿Me están oyendo? Pero se les sirvió, se les adoró voluntariamente, se sirvió al palo y a la piedra y se les entregó, como aquí en este valle de Guatemala, una culebra hecha a mano de 21 kilómetros de largo, que le dijeron: tú eres señora de este valle, señora de esta nación, y le entregaron nuestro país. El clamor nuestro es este clamor: Jehová Dios nuestro, otros señores se han enseñoreado de nosotros fuera de ti, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Y escuchen esto me gusta, este es el juicio de Jehová sobre esos principados. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Y ahora empiezan los pasajes de guerra. Estos son los juicios de Jehová. Cuando Dios dijo en Jeremías capítulo 1, versículo 10, he aquí que te pongo sobre naciones y sobre reinos. He aquí que te pongo en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir, para edificar y para plantar. Estos son los juicios de Jehová. Por eso leímos nosotros en el capítulo 4, versículo 3 de Jeremías: proclamaré los juicios de mi Señor. Y aquí dice la palabra, Isaías 27, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve en su recio viento en el día del aire solano. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque ustedes saben, ¿verdad?, que Quetzalcóatl es un culto solar. Esta serpiente voladora es un culto al sol. Y no hay ningún culto peor que el culto al sol. ¿Quieren que se los muestre? Ezequiel capítulo 8. No hay ningún culto delante de Dios que sea más abominable que este. Ezequiel capítulo 8. El culto a la serpiente, el culto a Quetzalcóatl, es el culto al sol. Y si quieren un poco más de historia, lo que nos pasó es esto. Se adoraba en esta nación, en esta tierra, al sol, a Quetzalcóatl, Kukulcán, Viracocha. Y hace 500 años, con lo que se llamó la conquista española, vino otro principado distinto, la reina del cielo. Y entonces estuvieron juntos. Se adoraba al sol y ahora a la luna. Hubo este matrimonio entre la serpiente y la reina del cielo. No es un matrimonio, en realidad no es que viniera para casarse, estaban juntos siempre los dos. La adoración a los astros, al sol y a la luna, se los mostraré. Capítulo 8, libro de Ezequiel. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí,
y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó de las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Qué maravilla, ¿verdad? A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego: Entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo entonces, me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno tenía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, etcétera. ¿Se dan ustedes cuenta? Hay 2 clases de gente: la gente que se presta a ir en contra de la voluntad de Dios, y la gente que guarda la intercesión. Solo hay 2 clases de gente en el mundo. ¿De cuál queremos nosotros ser? Isaías capítulo 34. Isaías 34, versículo número 2. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos.
y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como se cae la hoja de la higuera. Este es el juicio de Jehová. Todos estos príncipes, todo el ejército del cielo será destruido. Dice la palabra de Dios, se enrollarán los cielos como un libro. Porque en los cielos embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ella caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrosará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas, y cardos en sus fortalezas, y será morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada, y hallará para ahí reposo. Ahí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Nuestra traducción a veces no nos ayuda. Donde dice lechuza, otra traducción dice Lilith, refiriéndose al nombre de un demonio. Cuando hablamos de pelícanos, hablamos del rosacrucismo. Cuando hablamos de búhos, hablamos de otros espíritus. Cuando hablamos, etcétera. Cada uno de estos es un simbolismo del juicio de Jehová sobre cada uno de estos demonios. Capítulo 37, y con esto termino. Capítulo 37, versículo número 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Harán, Resef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar. Quiero terminar con un pensamiento impresionante. Es un pasaje que tenemos que leer porque si no lo leyéramos ustedes tendrían tentación de creer que yo lo inventé. Es tan impresionante, está en el libro de Job, capítulo número 8. Es tan impresionante este pasaje. Están muy silenciosos hoy. Gloria a Jesús. Job capítulo número 8. Estoy tratando de traer de diversos sitios, en diversas direcciones, en diferentes perspectivas, el asunto de la batalla espiritual, de la victoria espiritual. He estado tratando de recalcar en los últimos 2 días que el conflicto en el cual nos encontramos es un conflicto de naturaleza espiritual, número 1. Número 2, que el conflicto de naturaleza espiritual en el cual nos encontramos fue producido por las acciones de los hombres. Nosotros y nuestros padres y los padres de nuestros padres, etc. Y ahora hemos llegado a un punto en el cual las situaciones espirituales y las situaciones físicas o materiales nos empujan, nos enfrentan en un momento, nos confrontan con la necesidad de hacer algo. Ya no podemos vivir como hemos estado viviendo, ya no podemos estar como hemos estado. Los problemas nos agobian por un lado y por el otro. Hay 3.5 billones de personas que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo todavía. Entonces, en un momento empezamos a arder por dentro, deseando saber de parte de Dios qué podemos hacer. Y Dios, en su misericordia, envía sobre la iglesia un mensaje.
se ha dado en llamar la guerra espiritual. Dios dice, fíjense bien que sus problemas no son naturales, son espirituales. A lo cual nosotros contestamos, es cierto, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Y preguntamos, ¿qué hacemos? Y el Señor dice, esta es la respuesta. De primero averigüemos qué hubo atrás y después enfrentemos al enemigo en el presente. Y después creámosle a Dios por un mejor futuro. Y este pasaje es un pasaje vital. Job capítulo 8, versículo 8. Siempre me tomo el tiempo de que todos abran su Biblia en este pasaje, porque es un pasaje tan impresionante. Capítulo 8, versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Es un pasaje impresionante, ¿o no? Dice, preguntemos a las generaciones pasadas. Disponte para inquirir acerca de ellas, porque nosotros somos de ayer. Bueno, un psiquiatra o un psicólogo nos diría que nosotros somos un producto del pasado. ¿Es verdad? Así nos diría. Usted es el producto de su pasado. Sus padres y luego su educación y todas sus experiencias y el cúmulo de todos sus antecedentes traen este fruto. Bueno, aquí dice, hermanos, que si queremos averiguar cómo sanar nuestras naciones, cómo cambiar nuestros países, dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas, disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.